Hacer una excelente fase de grupos siempre es bueno porque le da al equipo o selección un envión importante para lo que resta, además de que en teoría le tocaría un cruce más accesible en la siguiente ronda. Así como anteriormente vimos el video de la peor selección clasificada a octavos de cada mundial, en esta ocasión toca el caso inverso, aquella que con mejor rendimiento se metió a la siguiente instancia. Dato no menor, también vamos a comentar sobre cómo le fue en el resto del torneo, porque hacer una gran fase de grupos e irse a casa en octavos es prácticamente inútil. El orden de criterios es puntos, diferencia de gol y por último goles convertidos. La parte contraria está en la descripción. Si no están suscritos al canal, son todos bienvenidos. Ahora sí, arranquemos. ...2018... Bélgica. En el Mundial de Rusia solo 3 selecciones avanzaron a octavos con puntaje perfecto: Uruguay, Croacia y Bélgica. Los Diablos Rojos fueron los que más diferencia de gol tuvieron, con 7, así que se ubicaron como los mejores en la primera ronda. Sus goleadas por 3-0 a Panamá y 5-2 a Túnez, sumadas a la importantísima victoria ante Inglaterra por la mínima, le otorgaron a Bélgica el primer lugar del grupo. La que para muchos terminó siendo la mejor selección del torneo tuvo su mejor participación histórica y se colgó el bronce de la mano de su generación dorada. Bélgica derrotó a Japón 3-2, a la siempre dura Brasil por 2-1, cayó en semis con Francia por 1-0 y venció a Inglaterra 2-0 en el partido por el tercer puesto. Su gran actuación inicial no fue suerte y Bélgica verdaderamente destacó en Rusia. 2014. Países Bajos. En Brasil, el 50% de los primeros de grupo avanzaron a octavos con puntaje ideal: Argentina, Bélgica, Colombia y Países Bajos. Estos dos últimos tuvieron un rendimiento superior y finalizaron con más 7 de diferencia, aunque por el tercer criterio, que es goles convertidos, ahí se adelanta Países Bajos por 1, que terminó haciendo 10. Además, 5 de esa decena se la clavó al campeón defensor España, en lo que fue una memorable victoria por 5-1. Los otros encuentros fueron 3-2 ante Australia y 2-0 contra Chile. La naranja era una de las candidatas y al igual que Bélgica en 2018 se terminó subiendo al podio. Pasó en octavos por una victoria polémica ante México por 2-1, en cuartos sacó a la revelación Costa Rica en penales, pero en semis por esa misma vía no pudo ante Argentina. El consuelo lo tuvo al vencer por el bronce a un golpeadísimo anfitrión por 3-0. 2010. Argentina. Curiosamente, en Sudáfrica solamente 2 de 8 selecciones pasaron a octavos con 9 unidades, y estas fueron Países Bajos con más 4 de diferencia y Argentina, que tuvo más 6. La selección dirigida por Maradona y capitaneada por Mascherano arrancó con el pie derecho en la Copa: 1-0 ante Nigeria, 4-1 contra Corea del Sur con 3 tantos de Higuaín y cerró con victoria por 2-0 ante Grecia. Argentina, al igual que en Alemania 2006, se cruzó en octavos con México y tal como esa vez sacó al tri de la Copa, aunque en 2010 por 3-1 y sin necesidad de ir a alargue. La derrota llegó en cuartos y fue una bastante dura. La albiceleste fue superada por 4-0 ante una Alemania que terminó tercera. Dato extra, este fue el único mundial en donde Messi no hizo goles, en los otros 3 convirtió mínimo 1. 2006. España. En Alemania 2006, la selección local, Portugal, Brasil y España fueron las que pasaron a octavos con 9 puntos, pero ninguna con 7 o más de diferencia de gol, tal como lo hizo la Furia Roja. España arrasó en fase de grupos y ganó el suyo de forma muy cómoda, en el mundial anterior al que fue su primera consagración. Derrotó 4-0 a Ucrania, 3-1 a Túnez y cerró con triunfo por 1-0 ante Arabia Saudita. A pesar de salir primero, el cruce en octavos no fue fácil y la Furia Roja es hasta hoy en día la última selección en quedar como mejor ubicada en grupos que cayó en octavos. Su rival fue Francia, segunda del grupo G. Pese a arrancar ganando, los galos lo dieron vuelta y sellaron un 3-1 final que los metió a cuartos y dejó a los dirigidos por Aragonés afuera. 2002. Brasil. Solo 2 selecciones avanzaron en Corea-Japón 2002 a octavos con puntaje ideal: España con más 5 y Brasil, que tuvo más 8 de diferencia de gol.
En su grupo Brasil mostró autoridad desde principio a fin, y aunque en el debut Turquía le puso las cosas difíciles y terminaron 2-1, después la Canariña goleó 4-0 a China y a Costa Rica por 5-2. El Scratch siguió avanzando a paso firme con un 2-0 a Bélgica, 2-1 a Inglaterra y 1-0 ante Turquía en semifinales. En el encuentro decisivo, el fenómeno Ronaldo, que fue Balón de Oro del torneo, le clavó 2 a Alemania y fue clave para que Brasil consiga su quinta estrella. La selección verde-amarela del 2002 fue una de las pocas en consagrarse campeona habiendo ganado todos sus partidos y la última en hacerlo. 1998. Francia. Solo Francia y Argentina pasaron la fase de grupos con 9 puntos, aunque los locales tuvieron 8 de diferencia de gol, mientras que los sudamericanos 7. Francia estaba para grandes cosas y quería coronarse por primera vez ante su gente. Su arranque fue prometedor y empezó goleando a Sudáfrica 3-0 y Arabia 4-0, cerrando el grupo con otro triunfo ante Dinamarca por 2-1. Con figuras como Zidane, Henry, Trezeguet, Petit, entre muchos otros, los galos fueron superando cada una de las fases de eliminación directa. 1-0 ante Paraguay con el primer gol de oro en mundiales, convertido por el presidente Blanc, victoria ante Italia por penales en cuarto, triunfo 2-1 contra Croacia con 2 de Thuram y finalmente una exhibición de 3-0 ante Brasil en la final, con 2 de Zinedine. El título quedó en casa y Francia se metió a la selecta lista de campeones. 1994. Brasil. En Estados Unidos, increíblemente ninguna selección avanzó a los octavos de final con 9 puntos, y para encontrar a la mejor hay que ver el caso de Brasil, que con 7 unidades y más 5 de diferencia de gol fue la más destacada en grupos. Sus resultados en la primera fase fueron victorias 2-0 y 3-0 ante Rusia y Camerún y un empate a 1 contra Suecia, suficiente para pasar primera en el grupo B. La Canariña avanzó de ronda sin sobrarle demasiado. Derrotó 1-0 a Estados Unidos, 3-2 a Países Bajos, 1-0 a Suecia y en la final, que fue la primera que terminó sin goles y se definió en los penales, fue victoria por 3-2. Su rival en aquel mediodía en Los Ángeles había sido Italia. Con Romario como principal figura, Brasil logró en el 94 su cuarto título mundial. 1990. Italia. Fue uno de los mundiales más pobres en cuanto a juego, y por eso la FIFA tomó medidas para la copa siguiente, entre ellas la de otorgar 3 puntos por victoria, en vez de los 2 que se dieron hasta el 90 inclusive. Es por esto que Italia, el local, sumó 6 en fase de grupos habiendo ganado todos sus partidos. Al anfitrión le alcanzó ganarle 1-0 a Austria, 1-0 a Estados Unidos y 2-0 a Checoslovaquia para terminar la ronda 1 como el mejor ubicado de todos. El otro que sumó 6 fue Brasil, con más 3. Italia pasó los octavos ganándole a Uruguay 2-0 y avanzó a semis con victoria sobre Irlanda por la mínima. La Azzurra cayó en semifinales ante el campeón defensor Argentina, después de igualar 1-1 en el encuentro y definirse todo por penales. Se terminó subiendo al podio al haberle ganado 2-1 a Inglaterra. 1986. Dinamarca. México 86 fue el primer mundial que tuvo octavos de final después de una fase de grupos. Dinamarca fue la selección que más destacó en aquella ocasión, avanzando a la ronda número 2 con puntaje perfecto y más 8 de diferencia. Le había ganado 1-0 a Escocia, 6-1 a Uruguay y 2-0 a Alemania. A pesar de su excelente comienzo, pasó un papelón en octavos de final. La Dinamita Roja perdió por 5-1 con España con 4 goles de Butragueño y se despidió del torneo, que fue el primero de muchos para su selección. Desde el 82 para atrás no hubo octavos, sino una segunda fase de grupos, pero igual vamos a ver cuál fue la mejor ubicada en la primera ronda. 1982. Brasil. Puntaje ideal, cayó en la fase siguiente al quedar segunda por detrás de Italia. 1978. Italia. 6 de 6 para la Azzurra, que perdió en la segunda ronda y quedó cuarta. 1974. Polonia. Gran mundial polaco, arranque ideal, caída en ronda 2 y cierre con un tercer puesto. 1970. Alemania. Ganó sus 3 partidos de grupo, terminó quedando tercera en aquel mundial. 1966. Portugal.
Arrasó en primera ronda, después derrotó a Corea del Norte y perdió con Inglaterra. Quedó tercera. 1962, Hungría. Todos tuvieron 5 puntos, pero Hungría más 6 de diferencia. Perdió en cuartos con Checoslovaquia. 1958, Brasil. Ganó el torneo tras haber quedado primero de grupo y después vencer a Gales, Francia y Suecia. 1954, Hungría. 2 victorias de 2 y 14 de diferencia de gol. Venció después a Brasil y Uruguay, pero perdió sorpresivamente en la final ante Alemania. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like y si no están suscritos al canal están todos invitados a sumarse. La parte inversa está en la descripción. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.